Odiado por muchos, amado por otros, Bakugo fue uno de los personajes más polémicos de Boku no Hero, especialmente por cómo humillaba a Deku desde el comienzo. Pero ¿y si te digo que esos incansables gritos no vienen de la ira, sino del miedo? En este video revisaremos el pasado de Bakugo en busca del origen de ese enojo característico. Y al final del video entenderás que Bakugo no era tan malo como muchos piensan. Al comienzo de Boku no Hero, Bakugo se nos presentó como el bully personal de Midoriya, quien continuamente lo menospreciaba, lo intimidaba y hasta en un momento le dijo que si quería ser héroe, debía mejor saltar por la ventana para renacer con un poder mejor. Bakugo era sin duda alguien arrogante, que solamente veía por sí mismo, mientras que Midoriya era todo lo contrario, alguien débil, temeroso y con una falta de confianza muy grande. Pero mientras Bakugo disfrutaba llamando extras a todos sus compañeros, Midoriya pasaba el tiempo admirando los quirks de los demás y apuntándolos en una libreta que llevaba a todos lados. Mientras Midoriya quería ser un héroe para salvar a todos, Bakugo simplemente quería ser el más fuerte. Pero este deseo de poder no era algo reciente, sino que viene desde hace varios años atrás. Si bien nunca vimos cómo fue la crianza de Bakugo cuando apenas estaba creciendo, y tampoco vimos mucho a sus padres en la serie, creo que es válido decir que ambos sentían mucho aprecio por su hijo, especialmente su madre, quien confiaba que dentro de ese caparazón de aparente ira se escondía un chico de corazón puro. Pero aunque las intenciones de ambos parecían ser genuinamente buenas, hay un detalle que tal vez no tomaron en cuenta, y esa es la interacción entre ambos frente a su hijo. Cuando vimos a la madre de Bakugo por primera vez, se le vio con un temperamento muy parecido al de su hijo, pero contrario a él, se notaba que ella era mucho más madura, entendía que los maestros de UA querían lo mejor para su hijo, al igual que ella, y aunque confiaba plenamente en ellos, tampoco dudaba a la hora de levantar la voz o hasta golpear a su hijo para corregirlo, incluso estando frente a sus maestros. Su padre, por otro lado, era alguien mucho más tranquilo, sumiso podríamos decir, pero aunque esto no es malo, y se nota que había una química natural entre ellos, hay que tomar en cuenta que los padres no solamente son las primeras y principales figuras de autoridad para sus hijos, sino que también son el primer reflejo que tienen sobre cómo es el mundo y cómo funcionan las relaciones. Por eso no es raro que si los padres suelen comportarse o vestirse de cierta manera, después los hijos tengan un estilo similar, al menos hasta que encuentren su propia identidad. Es por esto que el carácter fuerte de la madre de Bakugo, junto con la pasividad continua de su padre, pudieron enseñarle inconscientemente que en toda buena relación siempre hay alguien que está por encima del otro. Alguien que siempre gana y alguien que siempre pierde. Una enseñanza que lo guiaría durante muchos años. En el universo de Boku no Hero, los quirks son quizás el punto más influyente a la hora de juzgar a alguien, pues al ser los héroes gente muy admirada y poderosa, la creencia colectiva dicta que para llegar a ser tan querido como un héroe, se requiere tener un quirk fuerte. Es como cuando decimos que para que alguien sea como un actor o un futbolista famoso, tiene que nacer con un talento enorme o con la suerte de que su familia tenga bastante dinero. Esta manera de pensar suele basarse en casi divinizar conceptos como el talento o la suerte y menospreciar el esfuerzo de los demás. Vemos a alguien exitoso y lo primero que pensamos es, seguramente nació para eso. Pero continuamente nos olvidamos que muchas personas de éxito tuvieron que trabajar y esforzarse al máximo para llegar y mantenerse en donde están. Sí, el talento y la suerte son importantes, pero un talento que no se trabaja o una suerte que no se aprovecha no sirven de nada. Sin embargo, en Boku no Hero el talento y la suerte son cambiados por otro concepto, los quirks. Estas habilidades innatas marcan el potencial de una persona, y cuando alguien nace con una habilidad considerada fuerte, se vuelve como alguien que a los 10 años ya es capaz de controlar el balón con los ojos cerrados, o de interpretar un papel en un escenario sin ningún atisbo de pánico escénico.
Este es justamente el caso de Bakugo, alguien que nació con el talento para convertirse en un gran héroe, y esto le trajo a su vez una admiración como nunca antes había tenido. Ahora no solamente sus amigos, sino también sus maestros le remarcaban constantemente lo asombroso que era, agrandando cada vez más un ego que le seguía repitiendo una misma frase: en esta vida, tú eres el que siempre gana. Por otro lado, el niño temeroso, que era completamente opuesto a él, se enteró que jamás despertaría un quirk. Midoriya no tenía talento alguno. Sin embargo, protagonizaría el momento que destruiría el mundo en el que Bakugo había vivido durante toda su vida. Fue en una salida entre amigos. Todos juntos estaban marchando en fila, con Bakugo a la cabeza y Midoriya yendo al final. Pero en ese momento, Bakugo se cayó a un río. Sus amigos se preocuparon un poco, pero no hicieron nada para ayudarlo. Solamente Midoriya bajó preocupado para extenderle la mano e intentar ayudarlo. Y en ese momento, Bakugo sintió por primera vez un miedo que lo marcaría durante toda su vida. Para Midoriya, Bakugo era el tipo más genial del universo. Como dije antes, Bakugo había nacido con un talento que lo haría convertirse en un gran héroe, y todos admiraban a los héroes. Al mismo tiempo, Bakugo siempre decía que un verdadero héroe nunca pierde una batalla, y él nunca se rendía, ni siquiera cuando se enfrentaba a niños más grandes que él. Esto, sumado al hecho de que a Bakugo parecía siempre salirle todo bien, hizo que se vuelva sumamente admirado entre sus compañeros, y esa aura atrayente de admiración se extendió hasta hacer que el propio Midoriya quiera ser como él, sin importarle cómo lo tratase. Pues para Bakugo, todos eran solamente los personajes de fondo en una historia que lo tenía a él como protagonista, mientras que Deku era el más grande perdedor de su historia. Pero en el instante en donde Bakugo se vio en el suelo, teniendo a Midoriya de pie, extendiéndole la mano para ayudarlo a levantarse, en ese momento, Bakugo sintió cómo los roles se cambiaban, cómo dejaba de ser el ganador y se convertía en un perdedor. Porque para Bakugo solamente habían dos opciones: o eres el héroe que siempre derrota a todos, o eres la víctima que no puede hacer nada por sí mismo. Y en esta ocasión, Bakugo dejó de ser el héroe de su propia historia y ese papel fue tomado por Midoriya, quien tenía ese espíritu heroico que a él le faltaba. A partir de entonces, los enojos de Bakugo fueron más específicos, dirigidos no a molestar a Midoriya y recordarle su papel de perdedor, sino a intentar hacerlo olvidarse de su sueño de convertirse en héroe. Pero ¿por qué Bakugo estaría tan empeñado en intentar que Deku abandone su sueño? Esto se debe a que, para Bakugo, Midoriya siempre fue su rival más peligroso. Bakugo era consciente de la admiración que recibía por parte de todo el mundo, pero mientras todos veían cómo él anhelaba llegar más alto que los demás, el único con el mismo sueño que él era Midoriya. Ambos siempre anhelaron no solamente ser héroes, sino ser iguales al héroe número 1, All Might. Inclusive consiguieron la misma carta de colección de All Might el mismo día y en el mismo momento, pero sus visiones sobre lo que era ser el mejor héroe del mundo eran bastante diferentes. Para Bakugo, el mejor héroe era el que siempre gana, mientras que para Deku, el mejor héroe era el que salvaba a más personas. Esto convertía a Deku en la persona más cercana a Bakugo en cuanto a objetivos, y en su rival más cercano. Y tal como aprendió de la relación con sus padres, Bakugo sabía, o mejor dicho, pensaba, que para cumplir su sueño debía convertirse en el que siempre ganaba en esa rivalidad, y demostrar a Deku desde el inicio su papel como el perdedor. Pero cuando Midoriya comenzó a demostrar que tenía eso que a Bakugo le faltaba y que podía llegar a ganarle en ciertas cosas, Bakugo comenzó a sentir miedo por ver cómo la identidad que había construido sobre él mismo perdía cada vez más significado. Y aunque Midoriya seguía siendo débil y temeroso, ahora era alguien que podía y que lo estaba sobrepasando.
Un claro ejemplo de esta nueva dinámica la vemos en el spin-off Team Up Mission. En unos capítulos extras de este spin-off, vemos cómo Bakugo se encuentra con Deku en una convención y lo molesta por estar leyendo una revista de héroes. Pero entonces un villano aparece y Bakugo intenta perseguirlo. Al comienzo el villano parece escapar, pero Bakugo no se rinde y continúa buscando, mientras piensa en cómo funciona el cuerpo del villano, hasta que logra dar con la respuesta y entiende que el villano está oculto por el suelo. Sin embargo, mientras lo busca se da cuenta de que Midoriya también está por ahí, y cuando él no había descubierto el secreto del cuerpo del villano, Deku ya estaba buscando por el lugar correcto, y para cuando Bakugo lo encontró, un héroe profesional llegó y lo detuvo. En ese momento Bakugo se dio cuenta de que Midoriya había descifrado el poder del villano antes que él, y en lugar de parecer enojado con Deku, se le ve más bien frustrado por haber perdido de nuevo. Esta nueva dinámica nos ayuda a profundizar más en el modo de pensar de Bakugo. Él ahora está viendo a Midoriya como un auténtico peligro para su posición como el número 1 en esa relación. Y es por ello que cuando Deku anuncia que irá a UA, Bakugo tuvo que recurrir a lo único que sabía que funcionaba para que Deku deje de acercarse a él: la intimidación. Pero cuando esta intimidación dejó de funcionar con Deku, comenzó la desesperación. Ver a Midoriya, quien ya lo había superado antes en algunos aspectos, tener un quirk con el que lo superaba ahora también en fuerza, hizo que esa ira envuelva una gran desesperación al ver a quien creía estaría siempre por debajo de él ponerse ya no solo a su igual, sino por encima suyo en casi todos los aspectos. Deku ya no era el mismo niño asustadizo de siempre, ahora se había convertido en la mayor amenaza para Bakugo. Ahora Deku era el que ganaba cada vez más y Bakugo se estaba percibiendo como el verdadero perdedor en su rivalidad. Una sensación que se acrecentó más cuando Bakugo se enfrentó a Deku durante la prueba a duplas, momento en donde Bakugo cayó nuevamente en esta desesperación al irse por su cuenta para enfrentar a Deku, intentando demostrar a los demás y a sí mismo que Midoriya seguía estando por debajo de él. Pero el ser vencido en el examen, a pesar de ganar en su pelea individual, solamente destruyó aún más su ego. Y todo fue peor cuando tras la pelea, vio cómo Yaoyorozu comenzó a destacar cada uno de los errores que había cometido Bakugo. Errores que él mismo reconocía. Pero su ego se destruyó por completo cuando vio al resto de sus compañeros usar sus quirks. En ese momento notó que tener talento no lo hacía mejor que los demás. Pudo percibir que no era tan especial como siempre creyó y que su percepción de quién era él no era la correcta. En ese momento todo su mundo se destruyó y reflejó esa destrucción emocional al jurarle a Deku entre lágrimas que nunca más volvería a perder. Este fue el momento en donde el ego de Bakugo se quebró y en el que su vida cambiaría para siempre. A partir de este punto, Bakugo intentó descubrir quién era realmente. Intentó volver a ser ese que siempre ganaba al querer conseguir el primer puesto del festival deportivo. Pero cuando vio que su rival en la final no luchó con todo su poder, se decepcionó más que si hubiese perdido. Porque él no buscaba ser el mejor, él buscaba sentirse el mejor. Ganar o perder le era indiferente en este punto. Él solamente quería sentirse importante una vez más. Por eso los gritos continuaron, no por ira, no por odio, sino por miedo a seguir sintiéndose inferior a los demás. Él quería ser siempre el que esté por delante, la figura a la que todos siguen, pero para él solamente habían dos opciones: o eres el que gana o eres el que pierde. Así lo aprendió de niño, y luego de años viéndose como el que ganaba todo el tiempo, tuvo que aprender a lidiar con el hecho de que habían otros que podían superarlo, y que aquellos a los que veía antes por debajo del hombro, ahora estaban varios pasos por delante de él.
siendo incluso el niño más cobarde y débil de su escuela, reconocido como un verdadero héroe por el ídolo al que ambos admiraban. Es cierto que la evolución de Bakugo no fue perfecta, pero aún así, ese conflicto en su autopercepción quedó muy bien plasmada en el personaje. Y aunque muchos lo tachan solamente como un bully y un arrogante, la verdad es que esos gritos incansables esconden un miedo profundo de saber que no es tan especial como se le hizo creer que era. Pero si te quedaste con ganas de seguir profundizando en Boku no Hero, aquí te dejo un video donde veremos 10 diseños de personajes que ocultan grandes significados. No olvides suscribirte al canal, compartir el video y darle like también. Conmigo será hasta la siguiente y como diría el Bruno, arrivederci.